¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que vamos a dedicar a la sanidad pública y lo vamos a hacer con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hace unas semanas les adelantábamos en este programa que en la Comunidad de Madrid estaban trabajando para poner en marcha el primer plan de humanización de la asistencia sanitaria. Pues bien, este proyecto ya es una realidad y ha sido presentado hace unos días por el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos. Con este plan integral, la Comunidad de Madrid se sitúa una vez más a la vanguardia de la sanidad española. El plan está estructurado en 10 líneas estratégicas que incluyen 27 programas de actuación, entre otras, la creación de espacios amables y adaptados a las necesidades y edades del paciente y de los familiares que lo acompañan, además de favorecer los contactos entre pacientes y profesionales, con el fin de que se presten apoyo mutuo. En definitiva, comprender, saber escuchar y hacerles partícipes de sus decisiones. Ahora comentaremos con detalle este y el resto de puntos de este plan, entre los que también me gustaría destacar la creación de la Escuela Madrileña de Salud para potenciar el papel activo del ciudadano en el cuidado de su propia salud, como es lógico. Además de este asunto, comentaremos la decisión tomada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de integrar en el Servicio Madrileño de Salud los 6 hospitales cuya gestión en su día se pensó en privatizar. Esta decisión era uno de los compromisos electorales en materia sanitaria de la presidenta regional. Por último, hablaremos del premio a la excelencia sanitaria otorgado a la Comunidad de Madrid por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, en reconocimiento a la labor realizada por la sanidad madrileña en el ámbito sanitario, social y científico. Pues bien, para hablar de estos importantísimos asuntos, cualquier otro que pueda surgir, y de la repercusión que esto tiene en los madrileños, me acompaña el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Jesús Sánchez Martos. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de saludarles. Además, habéis hecho una presentación preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que la sanidad madrileña, lo decía yo, y es verdad, está a la vanguardia de la sanidad española, está en cabeza y eso ya no lo niega nadie. Yo creo que nadie puede decir lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay quien intenta utilizar argumentos torticeros para poder trasladar otra idea a la población. Pero yo creo que la sanidad española es la mejor del mundo, sin lugar a dudas, y la sanidad madrileña es la mejor de Europa. Tampoco existe ninguna duda. Ahí tienes la cantidad de médicos que terminan su carrera, que quieren hacer la especialidad en Madrid, por alguna razón será, y la cantidad de enfermeras que quieren terminar, cuando terminan su carrera, hacer la especialidad aquí. Por tanto, hablamos de la mejor sanidad. Sí, lo que pasa es que cuando la gente quiere comparar, intenta hacer comparaciones un tanto arcaicas con el número de camas, por ponerte un ejemplo, algo que ya ha pasado a la historia de la gestión moderna, ¿no? Todas esas cosas. No, pero bueno, qué bueno que... Sí, pero hay una cosa que aprendes en la vida, que qué poquito vales cuando te valoras y cuánto cuando te comparas. Entonces hay cuestiones que se tienen que comparar, como la lista de espera quirúrgica. Sí, yo creo que hay que compararlas, entre otras cosas, porque Madrid es la única comunidad que publica cada mes, cada día 15, todos los datos de la lista de espera. Y este es un dato que queremos llevar, en cuanto haya un nuevo ministro de Sanidad, al Consejo Interterritorial, para que todas las comunidades publiquemos los datos y todos podamos comparar, evidentemente. Claro, y los pacientes puedan ver el ranking de cómo está. Y luego, además de la sanidad pública, me refiero a los propios hospitales de la comunidad. Luego hay acuerdos con otros hospitales para que sea todavía más ágil la sanidad. Pero eso es lógico. Además, has dicho 3 palabras que a mí me han gustado mucho con el tema de la humanización. Dices comprender, escuchar y participar. Claro, lo primero que tenemos que hacer es explicarle al ciudadano bien, para que él entienda bien y conozca su sanidad, porque si nos quejamos después de que los ciudadanos no saben utilizar adecuadamente la sanidad, antes de eso tenemos que saber explicarlo. Por ejemplo, cómo funcionan las urgencias, para que la gente sepa. El ciudadano tiene que saber que existen unos servicios de urgencia de atención primaria, que no siempre hay que ir al hospital. Por tanto, lo primero es comprender, luego es saber escuchar. Eso es fundamental en cualquier profesional. Pero una vez que comprende el ciudadano y nosotros le escuchamos, quien tiene que tomar la decisión final es el ciudadano, y por tanto es el paciente el que tiene que participar de forma activa, que este es el objetivo fundamental de ese primer plan de humanización,
que a mí lo único que me gustaría subrayar en principio es que no he venido yo aquí como alguien que trae la estrella nueva de la humanización, no. La sanidad española y la sanidad madrileña se caracterizan por su gran humanización, por la cercanía de los profesionales. Lo único que hemos hecho ha sido unir todo lo que estamos haciendo en un plan de humanización, pues eso, con esas 10 líneas, con esos 27 programas, para poder afrontar desde la acogida y llegada del paciente al hospital hasta la salida, la despedida, con la información, con los familiares, en urgencias, en las estancias, en los ingresos e incluso hasta el momento del final de la vida, con los cuidados paliativos, pero aún más en la muerte. Cuando una persona fallece en uno de nuestros hospitales, por cierto, 35 hospitales públicos, sigue siendo nuestro paciente. Él sigue siendo nuestro paciente y los familiares siguen estando atendidos con la figura nueva del facilitador de duelo y hasta que el paciente, ya fallecido, se traslada al tanatorio. Por tanto, todas esas fases de la humanización, desde el nacimiento hasta la muerte, están siendo especialmente valoradas por los propios profesionales, pero, como no, por los propios ciudadanos. Sin duda, consejero, si algo tiene que estar humanizado es la sanidad, pero sí que es verdad que hacía falta hacer un plan que canalizara toda esta cuestión, que es lo que ha hecho ahora la Comunidad de Madrid, y además con un criterio que a mí me ha parecido muy acertado, y es que han consultado con expertos, sí, pero de todos los sectores, desde asociaciones, los propios, por supuesto, además de los políticos, los propios profesionales. Es que han participado, han colaborado en el diseño más de 200 personas. Sí, concretamente 227 personas. Como bien dices, son profesionales de la medicina, de la enfermería, la fisioterapia, la podología, la terapia ocupacional, trabajadores sociales, auxiliares de clínica, asociaciones de pacientes, ciudadanos en general, incluso asociaciones de vecinos, porque lo que queríamos era escuchar qué era lo que realmente demandaba la población. Pero este plan de humanización no solo va dirigido hacia los ciudadanos, sino también al personal laboral, a los más de 77.000 profesionales que tenemos, porque lo que queremos es humanizar las relaciones laborales, es conciliar la vida laboral con la vida familiar y además humanizar la relación de los puestos directivos con el resto de profesionales, desde el gerente hasta el celador, pasando por el neurocirujano, el auxiliar de enfermería, porque lo que pretendemos es que podamos todos trabajar en un clima agradable, un clima de confort, y ese clima agradable y de confort al final se convierte en confort y en agradable también para el propio paciente, para el propio ciudadano. Sin duda, que al final es quien demanda esa asistencia, claro, y para él vivimos. Bueno, duda. Pero por eso Cristina Cifuentes, nuestra presidenta, entendió desde el primer momento, cuando ella me hizo el gran regalo, que yo siempre tengo que recordar que es el gran regalo de mi vida, ¿no? Al llegar a los 62 años, al final de mi vida académica, profesional, que me hagan el regalo de la responsabilidad de más de 7.500 millones de euros, 6,5 millones de personas, la sanidad pública madrileña, pues entendió perfectamente la nueva estructura de la Consejería de Sanidad, donde ya no hay compartimentos estancos, hay una gran línea que es la Dirección General de Atención al Ciudadano y Humanización, y hay otra gran línea que es la de la gestión de todos los servicios sanitarios y, por tanto, hospitales, atención primaria, el SUMA. Por tanto, está muy bien separado, pero al mismo tiempo de forma transversal, trabajando de forma horizontal sin compartimentos estancos. Sin duda, y hay una cuestión dentro de este plan de humanización que a mí me ha gustado especialmente, quizá porque llevo muchos años desde estas plataformas o en cualquier otra, claro, de las que yo he trabajado, demandando, y es esa figura del coordinador, esa persona, porque esa persona que se va a ocupar de transmitirte la información según se va produciendo, porque es terrible, o sea, hay que estar en el otro lado, hay que estar en la sala de espera, que normalmente, salvo en los días de partido de Champions, esas cosas suelen estar masificadas, esos días no. Cuando hay partidos importantes, no sé por qué no hay gente en urgencia. Hay menos, pero hay pacientes. Bueno, pero hay mucho menos. Claro. Pero es verdad que en urgencia siempre hay mucha gente, pues porque somos muchos ciudadanos, y estar ahí, esa incertidumbre, o sea, que te permitan estar con el enfermo, me ha parecido un avance importantísimo. Yo sé que muchos médicos te dicen, es que hay veces que el acompañante pues también incordia un poco, en el mejor sentido de la palabra, no utilizando un lenguaje coloquial, pero sí que es verdad que preguntas la inquietud, la ignorancia. Cada vez menos, Mabel. Lo que sí es cierto es que tampoco quiero yo manifestar desde que el 30 de junio, que es cuando presentamos el plan de humanización, existe esta figura del coordinador.
Esto está puesta en valor dentro del programa, dentro del plan, pero tengo que recordar que desde julio, primeros de agosto del año pasado, establecimos la instrucción de que cualquier persona, cualquier paciente, en cualquiera de los 35 hospitales públicos que esté en urgencias, tiene derecho a un acompañante. Tiene derecho a que cuando vaya a urgencias una persona de su familia o un amigo le acompañe, siempre que él lo desee. Pero por otra parte también nos ponemos, como dicen mis alumnos, al otro lado del pijama. Claro. Y al ponernos al otro lado del pijama, también desde esa misma fecha hemos dado instrucciones para que los familiares, si el paciente lo permite, los familiares tengan información como mínimo cada hora y media. Y hemos visto cómo disminuye la ansiedad, la angustia, la incertidumbre y cómo disminuyen las quejas presentadas y aumenta el grado de satisfacción. Eso significa que la persona que está en urgencias, el paciente, está sufriendo, pero el tener la mano amiga o la mano de la familia al lado ayuda, y que la familia, si recibe información de estos informadores, además de los profesionales sanitarios, pero también de los informadores, estos chaquetas verdes que vemos en los hospitales, que son importantísimos, que además están entrenados en habilidades de la comunicación. Una sonrisa, a veces, aunque haya dolor, es muy importante. Y el tacto de las emociones, que es lo que queremos transmitir con este plan de humanización. Qué importante es esto que nos está diciendo, consejero, porque sí que es verdad que una sonrisa a tiempo, una sonrisa amiga, es fundamental. Por eso lo de los espacios amables yo lo he entendido rápidamente, claro. No solamente espacios amables en ese sentido, sino incluso, como bien sabéis, porque ya veo que te has estudiado muy bien el plan, también trabajamos con los arquitectos. Es decir, el arquitecto nos tiene que ayudar. Nos tiene que ayudar porque a la hora de diseñar un centro nuevo, o a la hora de, como estamos haciendo ahora en verano, hacer una reparación, tenemos que saber y pensar en qué color es el más adecuado de la pared. Claro, es fundamental. Sí, hombre, esos colores fríos que te echan para atrás, esos colores cálidos, donde te sientes tan cómodo. Claro. Bueno, pues el color blanco no es demasiado cálido y, sin embargo, en todos los hospitales siempre, en forma general, se ha utilizado el blanco. Posiblemente porque el blanco da más expansión, la sensación de más amplitud, y las habitaciones siempre han sido pequeñas y de limpieza. Pero hay otros colores como el azul o el verde, que son unos colores mucho más amables, que precisamente, fíjate qué contradicción, paredes de los hospitales blancas, pijamas de los quirófanos verdes o azules, precisamente porque se busca la calidez, no solamente la calidad, sino la calidez en el tratamiento con el paciente. Pues, consejero, sin lugar a ninguna duda, este plan de humanización, que como nos decía el consejero, la humanización, la sanidad, es desde el minuto uno y de siempre, pero había que canalizarlo y ponerlo en valor, y es lo que han hecho, y a mí me parece muy acertado en la parte que me toca como paciente, pues como usuaria. Bueno, y como ciudadano, porque... No mucho, gracias a Dios. Tenemos que intentar que el ciudadano no llegue a ser paciente. Por eso los centros de salud están trabajando también ya en salud, en la medicina preventiva, en la educación para la salud. Y esta es una de las cosas también importantes de ese plan de humanización, porque ponemos en marcha la Escuela Madrileña de Salud. Esto me ha gustado mucho a mí también, porque creo que, en fin, que tenemos que participar, que es nuestra salud, es que somos nosotros, que no somos papeles que dices, lo meto al cajón, que no. Por supuesto, es que has dicho antes comprender, escuchar y participar. Es decir, que el ciudadano tiene que comprender, nosotros tenemos que escuchar, y luego todos tenemos que participar, el médico, el enfermero, pero también el propio paciente, el propio ciudadano en su salud. Naces con una cartilla de ahorro de salud y tienes que mantenerlo. Si lo estás gastando, tienes que ingresar, y por tanto tienes que saber cómo ingresar y cómo no gastar. Esto es importantísimo. Yo creo que sí, vengo defendiéndolo antes de ser consejero. Yo soy catedrático de Educación para la Salud y por tanto esa es la misión mía con mis alumnos en la universidad toda mi vida. Y ahora tenemos la oportunidad de poner en marcha esta Escuela Madrileña de Salud, que no es escuela de pacientes. Va a ir dirigida a la población general para hacer prevención, para fomentar la salud, va a ir hacia los pacientes también, para enseñarles a cómo tienen que autocontrolar ellos mismos la enfermedad, que sean ellos los que controlan la enfermedad y que no sea la enfermedad la que le controla a ellos, pero también va hacia los familiares y hacia una figura importantísima que yo creo que no ha sido demasiado puesto en valor, que es el cuidador, ese cuidador que todavía en Internet vemos como cuidador informal, que de informal no tiene nada porque es el único que no falla, hace guardias todos los días, no descansa ni los fines de semana, todas las noches de guardia. Es ese cuidador, ese familiar que está con el paciente, que nosotros le hemos llamado cuidador principal.
ese para nosotros es fundamental porque es quien nos ayuda a la sostenibilidad del sistema sanitario. Porque forma parte de la vida del paciente, claro. Y además el paciente prefiere incluso al cuidador principal que a mí. A Sí. mí, al médico, claro, que vaya por allí. Depende en qué momento. El médico o el enfermero marca las pautas. Claro. Pero ¿quién prefiere que le cambie de postura a una persona que está encamada durante tiempo en su casa? Pues seguramente cuando aprende el cuidador, lo hará igual que una enfermera, parecido, con un cariño, con una cercanía, que no digo que la enfermera no la tenga, pero es que es su padre. No, hombre, claro, es que Su esa padre, relación, no es lo mismo. ese vínculo que hay... Está clarísimo. O la intimidad del paciente a la hora de hacer su higiene, hacer sus cuidados generales, el cambiarle de ropa. Eso sí lo he detectado yo Sí. durante toda mi vida, las veces que tengo que ir al hospital, que hay enfermos, familiares míos, que decían, no, es que yo prefiero que me arregle... Claro, pero ahí estamos Es que intentando... me da vergüenza. Estamos intentando incluso acabar con esas batas de diseño, en fin, lo dejo ahí en Las abiertas por atrás que... Sí, las que enseñas el trasero, que desde luego no cuidan para nada la dignidad. Nosotros estamos intentando diseñar algo diferente. Los pacientes no son tontos. Siempre recuerdo dos señoras que me decían hace años, doctor, nosotras hacemos una trampa para que no se nos vea el trasero. Y aquello me hizo reflexionar mucho con mis alumnos. Ellas cogen dos batas. Se ponen una por delante y otra por detrás. Claro. Y así el trasero se lo enseño a quien yo quiero, que era lo que me decían. La dignidad de la persona no se puede perder nunca. Sin duda, eso que te decían antes, no, es que es más cómodo para poder manejar el... Pues mira, bueno, será más que a cómodo. estas alturas de la vida será más cómodo. Deja cada cual con su pudor. Y si la persona no tiene por qué quiere llevar su ropa interior, y eso no molesta al proceso asistencial, es que es muy importante el respeto a la dignidad y a la intimidad de las personas. Y eso lo marca muy claramente el plan de humanización. Sí, y hemos aprendido a convivir los profesionales con el resto de ciudadanos, claro. Que antes también es verdad que el personal sanitario parecía que estaba en un escalón diferente. No, yo creo que ya no. No, afortunadamente no. Vamos pero, mejorando. Bueno, y muchísimo, ¿eh? Vamos mejorando y vamos a mejorar más. Mira, fíjate, ahora mismo tenemos ese proyecto de las UCIs abiertas, donde no hay horarios. Y dentro de poco tendremos pues, en los hospitales los horarios de no visita. ¿Por qué horarios de visita? Sí, bueno, yo creo que ya en algunos incluso ya se... Bueno, pero en vez de que en algunos como... Que sean todo, claro, para sí, que sea una norma... quiere igualdad y equidad, pues fíjate, los ciudadanos, que no son tontos, son inteligentísimos, cuando se les diga, por ejemplo, mire, de 9 a 2... es mejor que no vengan las visitas, que esté la persona que acompaña al paciente, porque es el momento en el que hacemos la higiene, vamos a hacer las pruebas diagnósticas, vamos a pasar visita. Pero luego a partir de las 2 pues puede venir las visitas, siempre y cuando no haya más de 2, 3 personas por cada paciente. Sí, claro. Y los ciudadanos lo entienden perfectamente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no un nieto que viene de viaje, 11 de la noche, no puede pasar al hospital? O que tiene el turno de tarde en la facultad y se acerca... ¿no? Y a las 11 de la noche se acerca al hospital sin hacer ruido a darle un beso al abuelo. Ese beso al abuelo hace que el suero tenga más eficacia en el tratamiento médico, estoy seguro. Y yo también estoy segura. Consejero, hay otras cuestiones que me gustaría abordar y nos queda mucho tiempo, llevamos ya más de la mitad del programa, pero hay una cuestión que no quiero obviar de ninguna de las maneras, y es la integración de los 6 hospitales, que tan conflictivo ha sido cuando se habló de la privatización de la gestión, que también hay que explicarlo, no es que se privatizaban los hospitales, se privatizaba la gestión, pero la presidenta Cristina Cifuentes dijo en su programa electoral que de ninguna de las maneras, que se integraría en el sistema madrileño de salud, y así se ha hecho, ¿no? Estos 6 hospitales pasan a ser al 100%, pasan a formar parte del servicio madrileño de salud. Pues sí, igual que el Hospital Clínico o el Gregorio Marañón, ya están incluidos desde el día 30 de junio, 1 de julio, ya están incluidos dentro. Es decir, con esto lo que se puede demostrar a todos aquellos que quieren denostar la figura de este nuevo gobierno es que no tienen argumentos. Se han quedado sin argumentos en menos de un año. En menos de un año, Cristina Cifuentes ha cumplido más del 70% de los objetivos de su programa y más del 60% de los compromisos que tiene con Ciudadanos. Por tanto, es que yo que voy todos los jueves a la Asamblea, como bien sabes, que es allí donde nos toman la elección, pues la oposición, ese rodillo, sabes que en Madrid hay un tripartito de la oposición. Sí, claro que lo sé. Es un tripartito, es PSOE, Podemos y Ciudadanos.
pues se quedan sin argumentos, no tienen argumentos, porque evidentemente es que Cristina Cifuentes está cumpliendo todos y cada uno de sus compromisos. Uno de ellos era los 6 hospitales incluirlos dentro del SERMAS, ya están incluidos. No ha habido grandes problemas, como algunos sindicatos han intentado trasladar. Sí. Tengo aquí los datos y te puedo decir que las únicas personas que podían estar afectadas eran 447 profesionales, de los cuales se les ha dado a elegir si ser estatutarios o continuar como laborales, y el 80,7%, 361 profesionales, han pasado a ser estatutarios y 86 como laborales dentro del convenio de laborales que tiene la Comunidad de Madrid. No ha habido ruido, se está atendiendo a los pacientes perfectamente, sin ningún tipo de problema, y ha sido una integración la más de fácil, gracias a la colaboración de los profesionales, a los que yo desde aquí en este programa, pues a ellos y a todos los que forman parte del Servicio Madrileño de Salud, más de 77.500 profesionales, desde el gran neurocirujano hasta el celador más pequeñito, la señora de la limpieza, que para mí todos son esenciales y fundamentales. Yo desde aquí quiero agradecerles y poner en valor, porque es el principal activo que tiene el sistema sanitario público de Madrid. Hoy, sus profesionales, sin duda. 35 hospitales públicos en la Comunidad de Madrid. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además, muy importante esto que nos ha dicho, me ha llamado la atención especialmente que dice que el 70% del programa electoral con el que se presentaba Cristina Cifuentes, estaba incluido este punto, esta integración. No es que hay quien te cuenta, no, es que los de Ciudadanos están presionando para que lo haga. No es verdad, era un compromiso de Cristina Cifuentes, no era un compromiso de esos puntos, y ya lo llevaba ella en su programa electoral. Pues claro que lo llevaba, igual que llevaba lo de la sanidad pública y universal. Lo que pasa es que luego, pues es lógico, el juego político. Ahí este año... difícil es esto de la política, ¿verdad, consejero? Sí, porque yo que no vengo del mundo político, pues ahora ya después de un año... Uno va aprendiendo. He hecho un máster de rapidez, muy acelerado todos los jueves, pero sí, me doy cuenta que en este mundo de la política, pues cuando la oposición no tiene argumentos, intenta utilizar de forma torticera los objetivos y los resultados de la presidenta para decir que fueron ideas suyas. No, las cosas están ahí escritas y cualquier ciudadano puede verlo. No es un objetivo de Ciudadanos, es un objetivo clarísimo del Partido Popular, de este nuevo Partido Popular que preside nuestro gobierno, pues una mujer valiente, trabajadora, que trata de regenerar y de cambiar tantas y tantas cosas, y por eso yo estoy encantado de ser el consejero de Sanidad de Cristina Cifuentes. Claro que sí. Sin duda. Consejero, nos queda muy poco tiempo, un par de minutos, pero suficiente para felicitar a la sanidad madrileña y a los madrileños, por la parte que nos toca, por ese premio que le han concedido a la sanidad pública madrileña. Como les decía, se lo ha otorgado el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, que depende de la Organización Mundial de la Salud, y ha sido por el gran trabajo que realiza en esta comunidad la sanidad madrileña en el ámbito sanitario, social y científico. Bueno, pues yo agradezco muchísimo que estos minutos los dediques a ese premio que nos ha concedido el Instituto Europeo de Bienestar, porque es un premio a la excelencia, y entonces excelencia significa, por una parte, ser el mejor para el que quiera coger esa definición. Yo cojo la definición que siempre he tenido de excelencia, que significa que cada día tienes que demostrar que eres el mejor, y ese es el objetivo de este consejero, el objetivo de todo el equipo de la Consejería de Sanidad, que ha recibido este premio a la excelencia en tan solo un año, porque tan solo un año hemos demostrado que los profesionales son capaces de disminuir las listas de espera quirúrgica, que son capaces de atender a los enfermos en urgencias acompañándolos, que son capaces de informar a los pacientes, que son capaces de cambiar esas listas de espera diagnóstica, que son capaces de cambiar el número de personas que tienen que ir a urgencias, porque tenemos un servicio de urgencia de atención primaria que funciona perfectamente. Y además hemos demostrado que con un nuevo teléfono gratuito, que es el 900-102-112, repito, 900-102-112, los ciudadanos en Madrid están muchísimo más y mejor informados. Pues reiteramos la felicitación por este premio a la excelencia, que no deja de ser un estímulo más para continuar trabajando por la sanidad madrileña y por ende por todos los madrileños. Bueno, madrileños y de otros puntos, porque antes hablábamos de que los profesionales quieren venir a formarse a Madrid, pero ojo, que los ciudadanos cuando tienen un problema serio dicen, llévadme a Madrid. Yo sí tengo 30 segundos de decirte que tenemos 68 CESUR
en la Comunidad de Madrid, la comunidad que más tiene, que son centros de referencia a nivel nacional y que evidentemente son muchos los pacientes que vienen de otras comunidades a ser atendidos aquí. Y a mí lo único que sí me gustaría recordar estos últimos segundos es que piensen ustedes, ayúdennos, necesitamos su ayuda. La H de hospital no siempre significa hospital. La H de hospital no siempre significa urgencias. Las urgencias significa hospital y significa atención primaria. El 80% de las personas que van a urgencias podrían haber sido atendidas perfectamente en su domicilio o en el servicio de urgencia de atención primaria, que está más cerca de casa, que tiene menos tiempo de espera y que te pueden atender perfectamente. Y ellos podrán decidir si debes ir o no a un servicio de urgencias, con lo cual ya vas diagnosticado y ya no tienes ese tiempo de espera. Me gustaría que confiáramos en eso y que cada vez que nos duela la tripa o que nos torzamos un tobillo en la calle, o tengamos un pequeño corte cortando jamón, o tengamos pues, ese calor o esa fiebre porque nos está tomando el sol durante este verano, no acudamos directamente a urgencias del hospital, sino a las urgencias de atención primaria, el 112. Pues con este mensaje del consejero nos despedimos, le damos las gracias al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Jesús Sánchez Martos. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Bueno, yo estaría encantado de que tuviéramos un programa de estos semanalmente y que bueno, tomaras pues, el pulso a la sanidad madrileña. Habrá que verlo, Pero así se lo a los productores. Pero será a la vuelta del verano, le deseo un feliz verano. Igualmente y saludable, muy saludable. Y saludable, siempre saludable, claro que sí. Gracias de nuevo, consejero. De ustedes me despido, hasta el próximo punto de encuentro. Les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.